Creer que la industria farmacéutica lucha contra las enfermedades es como creer que los fabricantes de armas luchan por la paz. Aquí hay una información muy interesante, gurú. Muy interesante. La industria farmacéutica en manos de tentaciones económicas. ¿Cuántas veces no hemos platicado tú en lo privado y respecto a las situaciones que ofrece la medicina alopática? La medicina alopática con sus grandes cambios. Antes se surtía de la materia prima natural. Ahora todo es químico en su gran mayoría. Sí, todo es pura química. Cortisona, antibióticos, anabólicos, quimioterapia, radiaciones. No te imaginas cuánta crueldad hay. Mala comida, mala medicina, mala cirugía. Les pido mucha atención para esto. Richard J. Roberts, ¿quién es? Pues ni más ni menos fue ganador del Premio Nobel de Medicina. Sí. ¿Qué dijo el señor Richard J. Roberts? Él denunció a los grandes consorcios farmacéuticos que operan bajo un concepto capitalista, colocando primero los beneficios económicos a los de la salud de las personas y deteniendo el avance científico en la búsqueda de curas a enfermedades que son rentables para ellos. También dijo que las empresas dejan de investigar porque las farmacéuticas a menudo no están interesadas en curarle a usted, sino en cómo sacar dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan, sino que cronifican la enfermedad. O sea, se extiende a otros organismos y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. No, y lo dice un señor que ganó el premio Nobel, que eso es lo que más me interesa. A mí me dio mucho gusto que lo hayas mencionado en la radio, por eso te admiro, te quiero y te apoyo, y me apoyas muchísimo. Te lo agradezco con toda mi alma, porque juntos podemos. Oye, gurú. Sí. Respecto a las razones por las cuales los políticos no intervienen en el caso de desarrollo en la medicina a nivel mundial de laboratorio, los políticos son meros empleados de los grandes capitales que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos. Claro. Al capital solo le interesa multiplicarse. Dependen descaradamente de estas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son parone, palabras. Ahí la denuncia de Richard J. Roberts, el ganador del Premio Nobel de Medicina. La industria farmacéutica en manos de tentaciones económicas. Que no se trata de una industria más en el mecanismo económico, sino que estamos hablando de la salud, de nuestras vidas, la de nuestros hijos y de millones de seres humanos. Sí, esa es la verdad, porque cada día hay más enfermos, más hospitales, más médicos, más farmacias. Óyeme, ¿a dónde vamos a parar? Mira, a muchos médicos en los hospitales de mucho lujo en nuestro país le ponen una tasa de, por lo menos tienen que operar 4 personas por mes, 4 personas por lo menos, si es que quieren rentar un consultorio alópata en su hospital, tienen que vender 4 mínimo al mes. Óyeme, ¿y sabes cuánto se echa cada uno? 10, 12, 15, 18 operaciones mensuales, cada uno se hacen multimillonarios haciendo operaciones. No te imaginas cómo desbastan a la gente. 30, 40 mil pesos cada operación, 50 mil pesos cada operación, 20 mil, 30 mil. Óyeme, la gente no tiene ese capital. ¿Cuánta gente desperdicia el dinero inútilmente y enfermándose y acabando en operaciones y gastan millones de dólares los hospitales y las compañías y explotan a los pobres enfermos a más no poder y les destripan la vida? ¿Por qué? Porque la ignorancia. Por eso estamos aquí, precisamente, para evitar todas esas locuras y apoyar a nuestro pueblo, que lo necesita muchísimo. No podemos seguir así, es imposible seguir así. ¿Qué país va a salir adelante estando enfermo? El número 1 en desnutrición, el número 1 con diabetes, el número 1 con Alzheimer, el número 1 con el problema más grave es la osteoporosis, la acidez en la sangre. De ahí se generan miles de enfermedades. Por eso es tan importante este programa, para prevenir
y sobre todo que tomemos conciencia que el gobierno o salubridad. El biomagnetismo es una técnica que yo descubrí en 1988 por un paciente que tenía VIH-Sida, y al descubrir este fenómeno, impactar las cargas que tenía, curó el paciente, y eso vino a cambiar toda mi filosofía médica. Pero actualmente ya es toda una filosofía que rebasa cualquier expectativa. Doctor, ¿para qué tipo de enfermedades se puede tener en cuenta el biomagnetismo? Para todo. Esto es un concepto universal. Cuando nosotros llevamos el organismo a la zona de salud, todo se cura. Perfecto, doctor. ¿Y qué costo tiene? Es el problema, que no tiene costo. No doy medicamentos, no requiero de estudios de laboratorio, no hago cirugías. O sea, esto no es atractivo económicamente. Pueden curarse enfermedades que todos los médicos, pues de eso viven. Hasta yo vivo de eso, pero yo vivo por los resultados y por la cantidad de pacientes que atiendo, no por los procedimientos caros e incosteables. El problema principal es que esto no tiene costo, pero yo le invito a reflexionar. ¿Y cuánto cuesta curar? Nada. Se acabó la medicina. Por eso no somos atractivos para las ciencias médicas, para los médicos, para las escuelas médicas, sobre todo para las autoridades médicas. En 1988 escuché una filosofía de un doctor Richard Bering-Meyer en Estados Unidos que decía que los organismos, cuando están en un pH neutro con tolerancias apenas de 3 décimas hacia la acidez y a la alcalinidad, es perfecto. Ahí la naturaleza nos puso. Y cuando entra un virus o una bacteria, se distorsiona en dos sentidos, un foco acidótico, uno alcalino, y eso es lo que soporta al microorganismo. Los médicos alópatas creen que los microorganismos entran a tu cuerpo y se ubican en las mucosas, en los epitelios, en algún lugar. Pues no, lo que yo descubrí, y fue gracias al virus de inmunodeficiencia, es que un virus o una bacteria que entra a tu organismo se establece en un punto específico. Y ahí se empieza a reproducir, y cuando madura ya te da síntomas, y eso es lo que ven los médicos, los síntomas, pero ignoran el origen de ese fenómeno. Y eso es lo que yo descubrí, un código patógeno. Un código que nos puede identificar virus, bacterias, hongos, parásitos, toxinas o disfunciones. Esto fue en 1988. 10 de octubre. Yo empecé a revisar pacientes con campos magnéticos. El 10 de octubre de 1988 se presentó un paciente desquiciado y desahuciado, con 20 kilos menos de peso corporal, con deshidratación, con desánimo, con intolerancia alimenticia y con un pronóstico negativo de muerte, atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con aquellos medicamentos tóxicos antirretrovirales, el AZT y el Retrovir, y esos medicamentos que primero tenían una calavera pintada porque eran altamente tóxicos, venenosos inclusive, y después los utilizaron para estos pacientes en etapas finales. Y además otros 16 medicamentos por si eran diabéticos y otros cuantos por si eran tuberculosos, pero tragaban medicamentos como se acostumbra en grandes cantidades. En ese paciente yo no tenía nada que ofrecerle, excepto que hay una teoría de un doctor Richard Bering-Meyer de Estados Unidos que me indica que podría yo detectar en ti alguna alteración energética en tu cuerpo. Adelante, doctor, lo que sea. Sobre todo la esposa era la que todavía estaba consciente y me dijo, lo que sea, con tal de que haya mejoría en mi esposo. Bueno, en esa época yo conseguí magnetos de alta intensidad provenientes de estos aparatos de sonido que tienen un magneto con un inductor que los eleva 10 veces en su potencia y que hacen que vibre un cono, y es lo que da el sonido. Y bueno, pues agarré un imán de esos grande y al revisar al paciente llego al esternón y me acusa que hay una polaridad negativa. Y obviamente yo no tenía 2 imanes y seguí revisando y llego al sacro y lo contrario.
una polaridad positiva. Y es en ese momento pues viene la intuición y la inspiración y dije, ¿qué tal si están en resonancia estos dos puntos? Y yo, en lugar de atraer hacia el exterior las cargas como lo dictó el doctor Richard Bering-Meyer, dije, ¿por qué no las empujo mejor hacia adentro? Que se impacten. Los campos magnéticos no pueden hacer daño porque es la cuarta fuerza elemental de la naturaleza. Y con esa fuerza magnética empujé las cargas internamente, lo dejé un rato con los imanes, es energía magnética. Y obviamente le dije, pues retírate, yo no te puedo hacer más, ven en una semana y ya decidiremos qué podemos hacer. Se fue y a la semana me regresa y me dice, ¿qué cree? Se me quitó la diarrea. Oh. Diario tenía diarrea, incontenible, y ya se me quitó. Y bueno, pues ese fue el inicio de todo este sistema. Y obviamente que a mí me impresionó la mejoría que empezó a haber, porque en esa segunda sesión, a los 8 días que lo volví a citar, el señor ya empezaba a tragar líquido, empezaba a subir de peso poquito, pero había mejoría. Y así seguí tratando poco a poco hasta que lo di de alta por curación, sin síntomas y con un peso respetable. Y se curó por primera vez un paciente de VIH-Sida. Y de ahí empezó, por un lado, una investigación formal clínica y por otro una tragedia, porque obviamente las autoridades sanitarias, cuando yo les dije, el SIDA se está curando, ya tenía 18 pacientes en un año curados, y me dijeron, estás loco, ¿no? Eso no puede ser. Si Estados Unidos y Europa no dice que se cura el SIDA, tú estás mal. Y pasaron los años y yo seguía curando, ya no SIDA, sino tuberculosis, gonorrea, sífilis, clamidia, shigella y una serie de patologías que se iban curando espontáneamente sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de protocolos exagerados, sin necesidad de estudios caros, sino por el solo hecho de poner los campos magnéticos en los puntos específicos. El segundo paciente fue un niño con tuberculosis, también estaba estudiado en el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares de México, y el chico tenía un absceso en el cuello por una tuberculosis ganglionar y supuraba. Entonces me llega y yo empiezo a revisarlo y encuentro que supraespinoso acusa este fenómeno, lo impacto y a los 8 días cerrado el absceso, el niño curado, y eso a mí obviamente me movió toda mi estructura de médico alópata. Y empiezo a investigar y empiezan a salir virus, bacterias, hongos, parásitos, y cada uno obedeciendo a un punto específico del organismo. Y ahí empezó todo. Pero por el otro lado, el deseo de que esto lo supiera el mundo, doy aviso a las autoridades sanitarias y obviamente me rechazan, simplemente me rechazan, no me hacen caso, no me contestan. Y en 1993 un médico que se interesó en esto y que vio el resultado, me dijo, vamos a editar un libro que se llama El SIDA es curable. Sale y lo editamos. Y llega un escrito de la Secretaría de Salud de México donde me prohíben la edición del libro. Lógico. Cualquier persona dice, ¿y por qué no te vas a un amparo constitucional? Porque no está prohibido ni decir, ni escribir ninguna cosa, y menos que puede ayudar a la humanidad. Pero, ¿y qué pasa si te matan? ¿Qué pasa si en lugar de que te prohíban, te dan un balazo? Entonces me callé. Y el 15 de septiembre de este año, aquí en Quito, Ecuador, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de Loja y otra personalidad del Ministerio del Deporte me dan el aval para que yo vuelva a publicar El SIDA es curable. Y aquí se da a conocer otra vez el libro de que el SIDA es curable. O sea, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, porque el SIDA es curable. El problema principal es que esto no tiene costo, pero yo les invito a reflexionar. Los fotones que vienen de la estratosfera y que impactan en el agua producen clatratos, que son estructuras micrométricas
con características de cristal que guardan información y la transmiten. Y cuando impactan en el reino vegetal, producen la fotosíntesis. Y cuando impactan en el mundo animal, producen la pigmentación y la generación de algunas hormonas. ¿Y cuánto cuesta eso? Nada. ¿Y cuánto cuesta curar? Nada. Se acabó la medicina. Por eso no somos atractivos para las ciencias médicas, para los médicos, para las escuelas médicas, sobre todo para las autoridades médicas. Porque allá en 1990 yo mandé un escrito a la Secretaría de Salud, que en esa época estaba el doctor Kumate como director, y ofreciendo este sistema, pero yo pedía que me ayudaran a investigar qué había detrás de todo esto. Y no funcionó. Como dijo Napoleón, ¿quieres que algo se eche a perder? Forma un comité. Y el doctor formó un comité que lo único que les interesaba era cobrar su quincena y a disfrutar de su salario. Y no funcionó. Pasan los años y en México cada 6 años se renueva la política, y con el otro presidente volví a insistir. Y qué tragedia, porque en esos días el presidente de la República manda mi escrito al secretario de Salud, y el secretario de Salud, sin ningún antecedente, manda clausurar mi consultorio. Y cuando me opuse a la consulta, a que me clausuraran, me dijeron: doctor, con esto no se juega. Si no se clausura, su familia no amanece. Y clausuraron. Y bueno, pasaron unos días y me llaman: venga a la Secretaría de Salud porque no ha cometido un delito grave. Le vamos a reabrir, pero bajo 3 normas, firme. Primero, me comprometo a no seguir investigando, y firmé. Me comprometo a no publicar en México, y firmé. Me comprometo a no molestar a las autoridades sanitarias, y firmé. Por eso no molesto en México a las autoridades sanitarias. No porque sea legal lo que hicieron, sino porque es mi firma la que va de por medio. Que me invitaran a dar el primer curso de biomagnetismo en Roma, Italia. Y fui. Y ahí se empezó a dar esta información, porque una doctora en México me dijo: por lo que me platica, usted firmó por no seguir investigando, usted firmó por no molestar, y usted firmó por no editar sus obras, pero no firmó por no enseñar. Enseñe. Y empecé a enseñar. Y este congreso a mí me mueve la conciencia, porque aparte de todas las atenciones que hemos tenido por parte de los que coordinaron el congreso, me encuentro con 2 doctores, Silverio y Guadalupe, que se expresan bien de mí. Eso es maravilloso. Gracias, doctores. Gracias. Pues todo ha sido parte de la historia del par biomagnético. Por eso no traigo testimonios de pacientes que sobrarían. Yo ando ya arriba de 500,000 pacientes atendidos en México, y de 160,000 compañeros que se dedican a esta técnica, porque es una técnica. Un pequeño pinchazo en el dedo meñique. Relajado.
El dedo quieto, un segundo. Y un test de coagulación que lo dejamos secar, tarda unos 10 minutos. Y ya está. Gracias. Lo primero que vemos en la sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente apelotonados. El aspecto normal sería como en la imagen que hay ahí atrás, deberían ir sueltos de uno en uno los glóbulos rojos, y aquí los tenemos prácticamente en forma de pila de monedas. Por naturaleza los glóbulos rojos se repelen entre sí porque las membranas tienen una carga eléctrica negativa, y lo que está pasando es que esta sangre ha perdido esa carga eléctrica. Otra anomalía, y hay varias placas de esas, es la existencia de láminas de grasa. La grasa es un nutriente esencial que todos tenemos en la sangre, eso es normal. Lo que ocurre es que desde que comemos hasta que la grasa alcanza la sangre debería darle tiempo a que se deshaga. Entonces en sangre debe estar en estado líquido. En ese caso la tenemos en pedazos, en estado sólido, lo cual quiere decir que el metabolismo graso es deficiente, que no quema bien las grasas. Y el problema que eso constituye es cardiovascular, porque las grasas sólidas son pegajosas. Fácilmente se pueden adherir a las paredes arteriales, endurecerlas, pueden taponar vasos sanguíneos, pueden entorpecer el funcionamiento de una válvula cardíaca. Así que al ser riesgo cardiovascular hay que buscar la manera de acelerar el metabolismo graso y diluir las grasas existentes en circulación. Y hay muchas de esas grasas, hay muchas placas. Con lo cual es un riesgo importante el que está ocurriendo si no hacemos nada, porque lo que estamos mirando es una sola gota, así que lo que hay aquí hay que multiplicarlo por la cantidad de gotas que hay en el cuerpo. Aquí se ve otro fenómeno. Esos son cristales de oxalato cálcico. Los cristales de oxalato cálcico se ven en la sangre cuando hay un fallo metabólico. Ciertos alimentos que no metabolizan bien. Y son la antesala de la formación de arenilla y piedras. Y posiblemente si fuera hombre eso acabaría en gota, que es más fácilmente le puede dar a los varones. Así que es un problema de desequilibrio de pH. Pero el origen del problema suele ser metabólico, y el origen del problema metabólico pues, puede ser muchas cosas. Sí, hay medio tromboflebitis. Esta mancha blanca son hongos. Hay una infección de hongos. Si fuera otra cosa, si fuera una infección bacteriana o otro elemento, al cambiar el fondo no desaparecería. Desaparecen porque los hongos tienen membranas de disacáridos, de azúcar, que chupan la luz, entonces ahí se hacen invisibles y por eso sabemos que son hongos. Lo que uno puede determinar es el tipo de hongo, y para eso nos va a ayudar luego el doctor Gols para determinar qué tipo de infección por esa forma, y haremos una correlación, ¿no? Es la idea ir dándole nombre a esas entidades. Aunque para el doctor Gols es fácil porque lo trata con el par biomagnético, por mi lado yo lo trataría, tenga el nombre que tenga, pues con el producto antifúngico correspondiente que sirve para todos. Pero a nivel científico sí nos interesa saber el nombre para documentar. Esto de aquí es un pequeño trombo, es un microtrombo, plaquetas que se juntan.
indica alto riesgo cardiovascular. Se llama estrés cardíaco, esa señal, la que parece una rosa que sobresale. Ocurre por acumulación de proteína. Hay metales pesados, la banda negra que se ve fuera de la sangre indica una intoxicación metálica. Puede tener muchos orígenes los metales, luego comenzamos. Ahí se ve lo mismo. Le tomo el pulso y pasamos con el doctor Boyce para que le haga el tratamiento. Después del trabajo del doctor Boyce, volvemos a sacar sangre y hacemos una comparativa. Es bradicárdica y tiene el oxígeno muy bajo. Tiene un corazón muy lento y la saturación de oxígeno baja en sangre. Tomamos nota de momento, no vamos a llegar a conclusiones, las conclusiones las vamos a dejar hasta el final. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar con el doctor Boyce a la otra sala. Yaca, peroné, rodilla, tensor de la fascia lata, pubis, suprapúbico, isquion, glúteo menor, nutricia derecha, nutricia izquierda, mesentérico, apéndice, peritoneo, parietal derecho, parietal izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, glúteo medio derecho, glúteo medio izquierdo, cresta derecha, cresta izquierda, sigmoides, sifoides, pubis, cúbito, radio húmero, prepineal, pineal, postpineal, parietal, hipófisis, ojo, sien, oído, mastoides, pómulo, lengua, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, timo, recto. ¿Sus imanes? Aquí, por favor. Recto. Mediastino, cardias, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, cola de páncreas, punta de páncreas, ligamento pancreático, vaso, axila, retroaxilar, subclavia, supraespinoso, deltoides, húmero, cúbito, radio, muñeca, palma, índice, pleura, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Deténgame aquí con su otra mano. Suéltenme. Ok. Eso es. Y venía con un diagnóstico de hepatitis. Cirrosis. Cirrosis. Absceso hepático mediano, perihepático, costohepático, costodiafragmático, suprahepático, conducto del páncreas, conducto de la vesícula, píloro, duodeno, válvula ileocecal, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, ano, uretero, útero, ovario, trompa, testículos, próstata, ciego, contraciego, vejiga, suprapúbico, apéndice, saco de Douglas, nervio inguinal, cuádriceps, aductor, tibia, calcáneo, aquiles, popliteo, ciático, trocánter mayor, trocánter menor, cadera, isquion, glúteo, ilíaco, interiliaco, riñón, tétanos. Clostridium titánico. Riñón. Perirrenal, calisrenal, cápsula renal, suprarrenales, bulbo, cerebelo, escápula, cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxígeo, malar, craneal, lacrimal, interciliar, supraciliar, comisura, canto, párpado, piso, quiasma, polígono, ángulo, tráquea, esófago, hiato esofágico, condral, costal, diafragma, epiplón, ligamento, coronarias, carina, cava, cuello, plexo cervical, pericardio, apéndice, pleura, vago, esternón, primera costilla, mango, frontal, parietal, temporal, occipital, bursa, suprahepático, seno frontal, seno paranasal, polo, temporo occipital, suprarrenal, lóbulo posterior, trocánter mayor. Infiltrado, exudado, quiste, absceso, displasia, neoplasia maligna, hemorragia, trombosis, embolia, espasmo, edema, hematoma, aneurisma, fibrosis.
Pues es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Que repasando son Clostridium britannicum, la cirrosis hepática y el Escherichia coli. Y Escherichia coli timorecto. Esa es la bacteria. Ahora la dejamos en tratamiento 10 minutos. 10 minutos. Luego revisamos la sangre a ver si las infecciones que se han visto y las anomalías que se han visto en sangre circulante sí varían. Lo volvemos en 10 minutos. Ya está. Repetimos lo mismo. Yo sin mirar ya sé lo que voy a ver, porque ha pasado igual siempre. Espero que no me decepcione. Efectivamente. Es la misma persona. La sangre suelta. ¿Le vuelvo a pinchar otra vez? Es impresionante. Fantástico. Gracias, doctor. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Este fenómeno muchas veces no se le da mucha importancia. El secreto de la buena salud es que el cuerpo sea buen regado, bien regado, por la sangre. La parte del cuerpo que no recibe la sangre que necesita, pues no funciona bien. Y en el momento que conseguimos que la sangre llegue a todas partes, el organismo mejora, evidentemente. O sea, es la misma sangre de la misma persona. En la misma persona, 10 minutos después no, porque la entrevista la tratado se despegaron y el movimiento pero además tiene una viveza, una vitalidad digna de una persona de 18 años. Los puntitos son nutrientes, ahora ya estoy aprendiendo. Son ciclomicrones, sí. Bueno, el doctor Ilu se aprende también mucho. No. Sí, porque lo explica todo. Voy a intentar buscar faltas de todas maneras. Y una falta hay. A ver si me Qué vergüenza. Los microtrombos siguen existiendo. Hay trombos. ¿Qué puede llegar a ocurrir con esto? Se deshace. Se deshacen con tiempo. Con tiempo. Posiblemente si volvemos a mirar la sangre dentro de 3 días o una semana. Porque el resultado, esa era la gran pregunta que yo hacía. ¿Qué duración tiene esto? Si era simplemente el efecto de ese magnetismo que quedaba impregnado en las células. Es al revés. Al principio hay un efecto menor, que es el que estamos viendo. A veces puede ser impresionante ese efecto menor, pero a medida que va pasando el tiempo, es al revés. Va a más. Porque le da tiempo al cuerpo a reaccionar, a desarrollar, ¿correcto, doctor? Sí, a normalizarse. ¿Y cada cuánto habría que ir nuevamente para volver a magnetizar? No, es una sola vez. Y ya queda curada. El cuerpo continúa evolucionando y sigue eliminando es que no hay un todas efecto secundario del imán. El imán ya cumplió con su cometido, pero el organismo se empieza a recuperar y a regenerar. Las grasas ya no se ven. Estoy buscando. Voy a reducir el campo a ver si están escondidas en alguna parte. Doctor Ilu, ¿usted qué piensa? Que claro, la respuesta aquí de un ignero como yo no es tan importante, pero sí es importante la de un científico como el doctor Ilu. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al doctor Gois para el premio Nobel. No sé, es lo primero que se me ocurre. No sé si a ti se te ocurre otra cosa. No, es lo que yo iba a preguntar, que lo del Nobel, ¿a usted cómo le suena, doctor Gois? Desgraciadamente yo estoy satisfecho con el hecho de vivir y que me den permiso de trabajar con personajes tan ilustres como el doctor Ilu, pero el premio Nobel pues formalmente no me interesa, ya tengo yo premios. La principal calificación que yo tengo es de Tlamatini en México,
y me la dio una sociedad de geografía y abajo dice Tesoro Viviente de México. Para mí eso es suficiente. Precioso, definición. Precioso. Solo nos queda comprobar oxigenación y pulso. Sí. No creo que haya variado esto, pero tenía la oxigenación al 94% y el pulso en 54. 54 sigue siendo el pulso. 50, incluso más bajo. Estás demasiado tranquila. Está en estado parasimpático. Eso es un dato también interesante. Baja el pulso mucho. Entonces el parasimpático está en acción. Están trabajando todos sus sistemas. Ha bajado tremendamente. El oxígeno ha subido un poquitín. Al mejorar la circulación. Un 1% es mucho. O sea, eso es bueno. Eso es bueno. Pues muchas gracias, doctor. Te damos de alta. A usted. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentiles. Los doctores, una maravilla. Aquí tenemos la sangre de antes y después. Sí, bueno, se acabó. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido. Trombos que persisten, cristales de oxalato cálcico que han desaparecido y todos los microorganismos han desaparecido. Los únicos dos elementos que han persistido han sido el metal y los trombos. Fantástico. ¿Vale? Perdón. Es maravilloso. Congratulations. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, señor. Es posible que estemos asistiendo silenciosamente al inicio del fin del negocio de la industria farmacéutica. Cada vez hay más médicos que afirman que estar enfermo no es natural y que todas las enfermedades pueden curarse sin medicamentos. Por ejemplo, dicen que el cáncer, una de las enfermedades más temidas, es tan solo un desorden en el organismo y que puede curarse fácilmente. Existen otras formas de curación más eficaces y sin efectos secundarios. Algunos médicos han intentado difundir este conocimiento, pero se han encontrado con muchas dificultades debido a los grandes beneficios que muchas entidades obtienen con la enfermedad. Sin embargo, a pesar de los muchos impedimentos, poco a poco va llegando a más personas y su difusión ya es imparable. Muchos os estaréis preguntando cómo es posible que en 44 años no se haya extendido por todo el mundo este conocimiento. Según afirma el doctor Escudero, el cerebro es un ordenador biológico muy sencillo de activar, porque cada palabra o cada pensamiento es una orden para él. También comenta que la educación que nos han dado ha sido para que ignoremos que todos tenemos facultades increíbles, capaces de curarnos o enfermarnos. Según él, nos han hecho creer que son los médicos o los medicamentos quienes disponen de los mecanismos de la curación, pero esto es falso. Ese poder se encuentra en cada uno de nosotros. Lo único que debemos hacer es ordenar a nuestra mente aquello que necesitamos. Aconseja a quien tenga cáncer u otra enfermedad que no vaya a un hospital, que se pase por una huerta, a ser posible ecológica, es decir, que tome frutas y verduras. Actualmente, el médico Peter Gotze ha escrito un libro bastante polémico, pero que abrirá los ojos a muchos. Lleva 30 años como médico y durante 10 años trabajó para la industria farmacéutica. Sus investigaciones bien documentadas le han llevado a la conclusión que algunos medicamentos no solo no curan, sino que matan, y que las farmacéuticas son grupos mafiosos. Todos estos especialistas consideran que el cáncer es un negocio multimillonario realizado a través de tratamientos quimioterapéuticos que, en muchos casos, rematan al enfermo, así como otras enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que reportan importantes beneficios para la industria farmacéutica, porque en vez de curar, mantienen la enfermedad. Todos ellos insisten en que no son necesarios fármacos para curarnos, tan solo seguir una dieta alcalina a base de frutas y verduras sin cocinar, y lo más importante, tener pensamientos positivos que nos hagan recuperar la ilusión de vivir.
Pero no son los únicos que difunden que las farmacéuticas son un gran negocio. Cada vez son más los doctores que se suman a esta corriente. Lo bueno de todo esto es que va en aumento el número de personas que está tomando conciencia de que nosotros solos podemos curarnos, ya que somos los responsables de nuestra salud o enfermedad. Y esto perjudicará a las farmacéuticas, porque todo el mundo descubrirá que la mayoría de sus medicamentos, en vez de curar, matan, y la gente empezará a utilizar métodos de sanación más naturales, donde los medicamentos de esta gran industria no tendrán cabida. ¿Por qué no se hizo público este descubrimiento? Sencillamente porque la salud no reporta ganancias, sin embargo la enfermedad sí. La gripe del pollo, la del cerdo, el ébola, todos son invenciones para crear miedo y vender vacunas cuyos riesgos se han ocultado.